Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Sad, 18100-266 del grupo séptimo D2. En este video vamos a hablar de un tema parecido al del video anterior. Vamos a hablar también de circuitos, pero no del circuito en sí. Vamos a hablar de la resistencia. Inicialmente vimos que la resistencia es una característica que siempre está presente en un circuito. Es la oposición a la corriente eléctrica. Recordemos ese ejemplo de la cascada, ¿no? Está una cascada, está una tabla, tiene un agujero en medio por el cual pasa menos agua de la que hubiera pasado si no tuviera la tabla. Recordemos este mismo ejemplo porque nos va a servir para entender el resto de este video. Una resistencia es este pequeño objeto por el cual pasa la corriente y la hace disminuir. Esta resistencia pues puede estar hecha de varias formas, hay de distintos tipos, ya lo veremos. Existen tres tipos de resistencia. Existen las fijas, las variables y las dependientes. Vamos con una en una. Las fijas son como la que enseñé en el video anterior, esa pequeña cosita azul allí. Estas tienen una resistividad fija, por eso se llaman así, fijas. Pero se le llama así porque su resistividad nunca cambia, siempre es la misma. Por ejemplo, hay unas resistencias que son de siempre 1000 ohms, hay otras que son de 1000 y tanto, hay otras que son de menos, ¿sale? Pero este nunca va a cambiar. Estas resistencias están hechas con una película de carbón en un casquillo de cerámica. En esta imagen se puede ver mejor. Estas se usan en circuitos simples, como la resistencia no cambia, pues tampoco es que le puedes usar en cosas muy complejas. Usualmente se usa solamente para no sobrecargar el foco, el LED o cualquier cosa de demasiada energía. Segundo, las resistencias variables son resistencias, como dice su nombre, otra vez, variables. ¿Sale? O sea, de que no siempre tienen la misma resistencia, o más bien, sí tienen la misma, pero la puedes cambiar. Estos son conocidos también como potenciómetros. ¿Por qué? Pues porque emulan, por así decirlo, la potencia de la resistencia. Esta perillita que ven aquí, la puedes mover y aumenta la resistencia o disminuye dependiendo de cómo la hayas movido. Están hechas de una forma muy interesante. Es una especie de anillo que tiene un material resistivo por el cual, dependiendo de cómo muevas la perilla, pasa más o menos electricidad porque está más o menos cerca de uno de los dos. Estas resistencias se usan normalmente para controlar el volumen de la televisión o el canal de la televisión. En las televisiones viejitas ahorita se usan botones, pero pues creo que es lo mismo. También en los radios, le mueves ahí y puedes emular, cambiar la frecuencia del radio. Tercero y último, las resistencias dependientes. ¿Qué se llaman dependientes? Porque dependen de un factor externo a la misma resistencia. Es decir, las que vimos anteriormente dependen más bien de lo que están hechas o de la perilla en qué posición esté, ¿no? Del potenciómetro. Pues estas no dependen de sí mismas. En esta imagen que están viendo se pueden apreciar tres tipos de resistencias dependientes. Están las resistencias que son sensibles a la luz, unas que son sensibles a la temperatura e incluso sensibles al voltaje. Pero de todos estos tipos de resistencias que existen, ¿cuál es el que más me conviene para mi tarea, para mi circuito, para lo que quiero hacer? Pues aquí tengo varios ejemplos que te pueden ayudar, ¿no? Como de guía. El tipo de resistencia que quieres depende mucho de lo que quieres hacer, obviamente. Por ejemplo, si quieres que el LED de tu circuito simplemente no explote, pues le puedes dar una resistencia para que pues no se sobrecargue, ¿no? O si quieres que el foco brille pero con una luz muy tenue, pues le pones una resistencia alta para que le llegue poquísima electricidad al LED. Así no brilla tanto. Si quieres cambiar la intensidad lumínica con la que brilla tu LED, lo mejor es usar un potenciómetro, porque con ese puedes hacer que no brille o que brille mucho, dependiendo de cómo muevas la perilla. Por ejemplo, si quieres ver cuánta temperatura hay en una sala, o en tu casa, o en donde sea, puedes usar un potenciómetro que sea sensible a la temperatura. Si quieres encender un foco, pero solamente cuando sea de noche, puedes usar una resistencia que sea sensible a la luz.
Esto para que de esta manera detectes cuando ya es de día o ya es de noche. Y así puedes hacer que el foco prenda agua apagada. Pues hasta aquí todo claro, ¿no? Todo sencillito. Ya hemos visto los tipos de potenciómetros. Pero hay un detalle muy importante que me he guardado hasta este momento del video. ¿Has notado que muchas resistencias tienen rayitas de colores? Sí, estas rayitas sirven para determinar cuánta resistencia... No. ¿Han notado que algunas de estas resistencias tienen rayitas de colores? Estas resistencias... No. ¿Han notado que algunas de estas resistencias tienen rayitas de colores? Estas rayitas sirven para saber cuánta resistencia tiene, o sea, cuánta resistividad, cuántos ohms tiene esa resistencia. Pero claro, una cosa es diferenciar dos resistencias porque tienen colores distintos, y otra cosa es saber qué te está diciendo ese color. Ese color te dice exactamente cuántos ohms tiene esa resistencia. En este ejercicio podemos ver que nos pide colorear las franjas de los colores que nos piden y calcular cuántos ohms es cada resistencia. Ya que coloreamos cada una de estas resistencias, ahora tenemos que determinar de cuántos ohms es cada una de ellas. Para eso tenemos que usar nuestra tabla de código de colores. Esta tabla de aquí nos dice qué valor tenemos que tener en cuenta cada vez que veamos uno de esos colores, en un orden respectivo. Hay que poner atención en que arriba dice color, banda 1, banda 2, multiplicador y tolerancia. Esto es porque tanto el color como el orden mismo de cada una de las bandas en el que aparecen es importante. Lo mostraremos con el siguiente ejemplo. Primero vemos que la primera resistencia es de café, negro, dorado y rojo. Así que anotamos en ese orden los primeros dos dígitos, ¿no? Banda 1 y 2. Así como nos dice la tabla, primero ponemos el marrón, que es un 1, después el negro, que es un 0, lo cual nos da 10. En este caso, la tercera banda no hay que tener en cuenta el número. Hay que tener en cuenta la parte en la que dice multiplicador. Como vemos que es de color oro, se multiplica por 0.1. Es decir, que sería 10 por 0.1 ohms, lo cual nos da 1 ohm. Ahora le ponemos la tolerancia, que es la última barra, la que está más apartada de todas, la de color rojo. La tabla nos dice que esta da una tolerancia de más o menos 2%. Estos colores nos dicen que la resistencia es desde 0.98 hasta 1.02. Sabemos esto último, estos dígitos después del punto decimal, gracias a la tolerancia, más o menos 2%. En el siguiente ejemplo vemos que es marrón, negro, negro. Es decir, 1, 0 y el tercero de color negro, ¿sí? Por 1. Entonces son 10. Mientras que la cuarta bandita, el cuarto color, el color oro, nos dice que está en una tolerancia de 5%. Es decir, que esta resistencia va desde 9.95 hasta 10.05. Dentro de este rango está el valor de nuestra resistencia. En este tercer ejemplo tenemos los colores marrón, negro y marrón. O sea, tenemos 1, 0, lo cual sería 10, y el color marrón está multiplicando por 10. Entonces es 10 por 10, lo que nos da 100 ohms. Teniendo en cuenta de nuevo la tolerancia, que es de oro, tenemos 5% de tolerancia. Sabiendo cómo son estos, resolví los ejemplos que nos dan más rápido. En esta segunda parte de mi actividad, ahora tenemos que hacerlo al revés. Esta vez debemos dibujar las rayitas en base a la cantidad de ohms que es la resistencia. Lo primero que hice fue, como ya me sé que el rojo es del 2% de tolerancia, dibujé la última bandita de color rojo. Entonces empecé a dibujar las rayitas que me faltan para determinar que solamente son 2 ohms. Primero puse un negro, que es de 0, después puse rojo, que es de 2, y en la tercera barrita puse un negro otra vez, que es multiplicar por 1. Entonces 0,2 por 1 da 2 ohms. En el siguiente ejemplo hice casi lo mismo, simplemente cambiando el color rojo por el color morado, porque el morado es 7. Hice lo mismo, puse 0 porque otra vez no necesitamos el 0 de la izquierda, 0,7, multiplicándolo por 1
Y después el último lo puse de color rojo porque la tolerancia sigue siendo de 2%. En el tercer ejemplo ya le cambié un poco las cosas. Esta vez no puse el 0 a la izquierda. Esta vez puse un 2 de color rojo al inicio. Después puse el color negro, lo cual me daría 20. Fue casi lo mismo que lo de arriba. Simplemente cambié los de arriba, los dos primeros, de posición. Entonces me queda rojo, negro y negro. 20 por 1. En el último ya vemos que la tolerancia no es de 2, ahora es de 5%. Así que lo cambié a color oro. En el siguiente ejemplo, ya no usé el color negro en las primeras dos, porque esta vez no hay ningún 0. Es un 4 y un 7. Así que puse amarillo, morado y puse negro en la tercera, lo cual sería 47 por 1. Entonces también puse la tolerancia de color dorado porque es el que representa el 5%. Los últimos dos ejemplos ya fueron un poquito difíciles, pero no era nada fuera de lo normal. Puse un verde porque es del 5, un azul porque es del 6, lo cual me da 56. Y luego en el multiplicador puse café porque era multiplicarlo por 10. Entonces era 56 por 10 que me daba 560. Al último puse de color rojo porque es la tolerancia del 2%. El último ejemplo fue casi lo mismo. Me piden un 33, ¿no? Entonces puse naranja y naranja porque es 3 y 3. Después puse otra vez el café para multiplicarlos por 10 y así me daba 330. Y puse el color café en la última para que me dé la tolerancia de 1%. Básicamente no fue nada fuera de lo normal. Es algo que cualquier persona que ponga atención puede llegar a hacer. Como conclusión, podemos ver que no es tan difícil leer los colores de una resistencia, ¿no? Simplemente es aprenderse la tabla de la clasificación de los colores. Seamos sinceros, realmente no es mucha información. Realmente no es como que te fueras a volver loco repitiéndolas o tratando de aprendértelas, porque pues a pesar de ser poca información es muy útil, y eso de que sea muy útil te ayuda a que se te grabe bien en la cabeza. Si a eso le añadimos que no es difícil leer los colores que hay de las resistencias, pues es un tema que cualquiera puede aprender. Eso ha sido de todo por mi parte. Gracias. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico. Si quieres hacer que puedas cambiar la intensidad del... No. Si quieres cambiar la intensidad de la luz que está emitiendo tu LED, si quieres cambiar la intensidad... ¡Que la chingada! Si quieres cambiar la intensidad... No, ya, güey.